La Causa, la Familia, presenta su programa de análisis y conversación e información alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Empezamos. Muy buenas a todos, que el Señor les bendiga de manera muy especial. Damos gracias a nuestro Señor que nos regala una oportunidad más, una semana más de poder estar con ustedes en este su programa de La Causa, la Familia Chiriquí, siempre apuntando a fortalecer y defender la familia, ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado y que nosotros responsablemente tenemos la labor, lamentablemente, de defender. Es algo tremendo que lo natural tenga que ser defendido ante lo antinatural, pero para eso estamos, para plantar bandera y pelear hasta lo último, porque nuestro deber delante del Señor es rendir cuenta por lo que Él nos ha dado, y para ello tenemos que poner nuestros pies firmes en la roca que se llama Cristo Jesús, y a Él le damos gracias de que en su gran misericordia nos permita una semana más poder llegar hasta sus hogares, agradeciendo en gran manera que usted nos dé la confianza de entrar a su casa, entrar a su corazón con este bien intencionado programa de La Causa, la Familia Chiriquí. Agradecidos eternamente con nuestro Señor, con cada oyente, con cada persona que nos sigue ahí en nuestras redes sociales, y de igual manera con estas dos emisoras que se han mantenido ahí al pie de cañón, siempre transmitiendo, llevando, hablando y llevando, sumando ese mensaje en favor de la familia, y sobre todas las cosas proyectando este programa cada semana para que llegue a tantas personas, no solamente en nuestro país, sino más allá. Y hoy vamos a darle seguimiento al tema que la semana pasada estuvimos viendo con la licenciada Fanny Leticia Rovira de Vázquez. Estábamos hablando de precisamente el conocimiento como prevención de la violencia doméstica, y hoy vamos a darle seguimiento a eso, como les decía, con el tema ¿dónde estamos como familia en la prevención de la violencia doméstica? Y yo quiero darle la bienvenida a la licenciada Fanny Leticia Rovira de Vázquez, que está con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, bien como usted lo dice, por la oportunidad que nos permiten estas emisoras de poder llegar a los hogares y a tantas personas que quizás están necesitando estas instrucciones. Me reconozco como una servidora y estamos precisamente trabajando en pro de la familia. Gracias por la oportunidad. Amén. Y para nosotros es un verdadero placer que usted, dentro de su enorme cantidad de labores, dedique un tiempo para estar con nosotros y llevar luz a tantas personas. Aquí podemos ver una persona con vocación de servicio, una persona que tiene un llamado de parte de Dios a desempeñar una labor a la que no se niega en ningún momento. Y yo quiero darle, la semana pasada leímos, digamos así, las generales de la hermana, la licenciada Fanny, pero yo quiero volver a decirles, porque estamos hablando de una persona con mucho conocimiento por la gracia del Señor. Ella es magíster en psicología clínica con énfasis en psicoterapias integrativas, especialista en género y violencia doméstica, en la evaluación, intervención y acompañamiento de mujeres víctimas de todo tipo de violencia, desde el ámbito público hasta el privado o el privado. Es psicóloga para el Centro de Atención del Instituto Nacional de la Mujer en la provincia de Chiriquí. También trabaja en el enlace técnico de coordinación de redes de no violencia, muy importante. Docente en diplomados de psicología forense, miembro activo de UTEP Copami, también de la Mesa Municipal de Prevención de Violencias contra Niños y Adolescentes, y es CEO fundadora de Creando Perlas, ONG, sobre todas las cosas, sin fines de lucro, ONG transparente, y es psicóloga asesora de la Fundación Mental Panamá. Está con nosotros y sobre todas las cosas es una mujer temerosa de Dios y apartada del mal. Bendito sea el Señor que hoy podemos tenerle con nosotros. Pertenece al templo cristiano de David, de las Asambleas de Dios. Allí se congrega nuestra hermana, la licenciada Leticia. También está con nosotros nuestro compañero e invitado y colaborador habitual,
tercer vicepresidente del movimiento La Causa La Familia Chiriquí, el pastor Ricardo Mayorga, más conocido como mi padre. Bienvenido. Que Rey les bendiga a todos. Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes. Quédese una vez más con nosotros y de seguro serán muy bendecidos. Gracias. La formación de la familia es mucho más delicada de lo que nosotros pensamos. Sin embargo, tal cual como veíamos la semana pasada, muchas personas dicen, bueno, no venimos con un manual. Efectivamente venimos con un manual y es la Biblia, la palabra del Señor, la que nos enseña a que nosotros podamos desempeñar nuestra labor o nuestro papel respectivamente en nuestras áreas. Pero yo le hago una pregunta a usted, aprovechando el título del programa de hoy. ¿Dónde estamos como familia en la prevención de la violencia doméstica? La familia no debe tener violencia doméstica, ni de ningún tipo de violencia. La familia es el lugar para descansar, es el lugar para crecer, es el lugar para fortalecerse, es el lugar para buscar a Dios, para alabarle. La familia tiene que ser un lugar especial. Lamentablemente hoy vemos como la familia está siendo permeada de diferentes corrientes lamentablemente dañinas y destructivas que dentro de sus propósitos tienen como meta la destrucción de la misma, por las razones que siempre estamos expresando aquí. La familia empodera a una nación. Y hoy en día no existe el deseo de que una nación se reconozca con esos valores y principios sanos que una familia sana puede proveer a una sociedad. Y licenciada, vamos a entrar ya en materia y quisiera preguntarle cuál cree usted que es esa herramienta con la que podemos tratar este tema. Bueno, más que una herramienta, pienso que es el camino principal. Es a través de la educación en prevención. No es lo mismo atender que prevenir. Los costos a largo plazo son mucho más lesivos para nuestra ciudadanía. Es más difícil reconstruir una herida y un ser humano que ha pasado por la violencia que uno que nunca la ha vivido. Realmente nosotros tenemos que lograr cambios globales del pensamiento y de la forma en la que vemos a la familia. Le cuento algo rápidamente. Nosotros creemos como docentes, como formadores, que el niño sale de su familia, va a escuelas o va a otros ámbitos sociales y regresa nuevamente al ambiente seguro. Pues muchos niños no quieren regresar a casa después de la escuela porque viven en ambientes de violencia. Lo mismo ocurre con las personas que sufren violencia. Prefieren estar afuera, prefieren hasta exponerse a situaciones de peligro que volver a casa. ¿Por qué? Porque es en la casa donde están sufriendo, es en la casa donde están recibiendo toda clase de situaciones. Entonces es importante que nosotros tengamos una educación en prevención, más que en atención. Lamentablemente las estadísticas sobrepasan muchas veces los recursos que tienen en las instituciones para dar estos servicios. Es muy lamentable que nosotros vemos como el primer hecho de violencia la doméstica, más que a veces las que vemos por temas de narcotráfico o por temas de pandillerismo. Es increíble cómo estas estadísticas aumentan cada año. Hay muchas vías, hay muchos caminos para trabajar con la violencia doméstica. Sin embargo, estamos dejando de un lado el trabajar integralmente con la familia desde la niñez. Para poder hacer estos cambios estructurales, tenemos que trabajar con los adultos, tenemos que trabajar con nuestras familias, tenemos que hablar de esto en todos lados. Quizás al principio, cuando yo comencé en este camino del tema de la prevención y atención a víctimas, sentía que incluso con mis colegas como que aburría el tema, porque siempre era lo mismo. Me estaba especializando en el tema, estaba buscando estadísticas. Incluso cuando inicié en este camino estábamos en un sistema penal inquisitivo donde los casos demoraban muchísimos años para ser resueltos, donde las investigaciones estaban muy parcializadas, donde incluso no existían las leyes que tenemos ahorita, que son de protección a la familia y a la niñez. Y todas estas cosas que también tienen que ver con el lenguaje que se está manejando en las redes sociales a manera global. Todas estas cosas que lesionan de alguna manera la identidad del individuo dentro de la familia.
el tema de la no identificación de cada uno de los roles, padres, madres, hijos, hermanos, abuelas, tíos, la importancia de esta dinámica familiar. Incluso le puedo decir con experiencia y conocimiento de causa que son muy pocas las familias que van a terapias de familia y muy pocos especialistas que entran en esta área de la psicología, porque precisamente hay una familia deconstruida. Es decir, los modelos que nosotras muchas veces presentamos como docentes no son los modelos reales. Entonces, incluso muchos niños sienten vergüenza cuando les preguntan con quiénes viven y hablan de las familias funcionales. Y muchos niños dicen, es que yo tengo una familia disfuncional. Esta palabra ocasiona una merma en la autoestima del niño y de esta niña, que no quiere decir que su mamá y su papá están separados o que viven con un abuelo. Y saben que esta es la mayoría de las situaciones que se viven cada día. Son más las personas que se divorcian que las que se casan. Son más las personas que terminan en situaciones no de buena manera cuando terminan la relación, corrijo, que terminan la relación y terminan de una forma inadecuada incluso con los hijos. No es solamente la relación de pareja ya, sino también la relación con los hijos. Realmente todos estos cambios que nosotros buscamos de manera estructural desde el ámbito de la psicología y desde el ámbito espiritual, pues están enfocados en que podamos transmitir eficazmente el mensaje a nuestros niños y niñas, que ellos puedan retornar a sus hogares, que es el lugar seguro. ¿Quién no quiere estar en casa? Y fíjense, cuando vemos en pandemia las altas cifras de personas con afectaciones emocionales por estar en casa. Increíble. Es algo sorprendente. La gente no quería estar en sus casas. La mayoría de personas estaban afectadas. Veían el tema del trabajo, la escuela, como un salvavidas, como aquella tabla de salvación que les permitía salir del entorno que estaban viviendo dentro de la violencia. Hay muchas personas también que perdieron la vida y que seguían en el mismo ámbito familiar y no expresaban lo que estaban sintiendo. El tema del miedo a la incertidumbre del futuro. Todas estas cosas que trastocaron a nuestras familias. Entonces, en la parte de la psicología, nosotros entramos en una parte activa a tratar por teléfono y vía videollamadas, cosa que muy pocas veces se hacía aquí en Panamá. Se abren gabinetes psicopedagógicos, se abren desde el MINSA o desde los ministerios de atención de salud mental, grupos, se abren desde las universidades, incluso con estudiantes en su último año, a atender a la población que estaba desesperada por estar en su casa. Y yo decía, para mí era el mejor momento, para mí era lo más importante, poderle dedicar tiempo a mi familia, a mis hijos. Trabajé en la línea de auxilio del Instituto Nacional de la Mujer, y en esa línea de auxilio tenía turnos rotativos. Había momentos en que yo estaba en la línea de auxilio y yo tenía más de 50 llamadas en 8 horas de personas que estaban viviendo violencia a nivel de todo el país. Estamos hablando de que tenía que tener el mapa de Panamá para saber de dónde era que me estaban llamando, porque me decían La Pintada, y hay varios lugares que se llaman La Pintada aquí en Panamá. Y yo tenía que preguntar de qué provincia, tenía que transmitirle tranquilidad, tenía que preguntarle si estaba la persona en un lugar seguro para poder hablar, tenía que utilizar cada segundo a favor para poder tener los datos de esa persona y darle por lo menos las mínimas medidas de seguridad. Los días martes y jueves, creo que era que la salida de los hombres, cuando comenzaron a salir, los días martes y jueves los hombres, esos días se me disparaban las llamadas, incluso en horas que muchas veces eran entre 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque primero se hizo una restricción de movilidad por hora, y era en esa hora que la persona salía de su casa, le daban media hora antes y media hora después, no sé si recuerda, cuando esto sucedió el año pasado, era en ese momento que la persona sentía que podía buscar ayuda o podía llamar. Increíblemente, dentro de nuestra comunidad hayan tantas personas violentadas. Es increíble la cantidad de llamadas que yo recibía, las situaciones también muchas veces frustrantes para nosotros como profesionales, no poder hacer algo más
Quizás esa persona necesitaba un abrazo, quizás esa persona necesitaba a alguien que le consolara, que le diera una palabra de aliento. Realmente nosotros somos muy bendecidos cuando conocemos de la palabra. Yo digo que llevamos la palabra como atada en el cuello, y cuando nos sentimos asfixiados, eso es como un respirador y nos da aliento. Entonces, el aprenderse versículos bíblicos, por lo menos en mi caso, cuando me siento angustiada, es un bálsamo. Pero las personas que no conocen que la Biblia tiene todo este tesoro y que podemos hacer uso de esa palabra mientras alguien más Dios pone que nos ayude, y que sean personas expertas también. Importante que podamos identificar dónde estamos, en qué parte estamos como familia dentro de las situaciones de violencia. Y yo misma, como partícipe o actor de la violencia, ¿en dónde me encuentro? En el programa anterior hablábamos de los ciclos de violencia. Y uno de los ciclos que para mi criterio es uno de los más peligrosos era el tema de la reconciliación, porque allí se dan manifestaciones que muchas veces pueden estar encubiertas, es decir, la mente y el corazón dice es engañoso, y por el ánimo también de recuperar esa zona de seguridad, caemos en situaciones donde tratamos a través del perdón de volver a la seguridad. Sin embargo, perdemos el enfoque, porque en el tema del ciclo de la violencia, en la fase de reconciliación o luna de miel, para mí es muy peligrosa, porque la persona muchas veces, por tratar de estar en una zona de seguridad o por los síndromes que tiene como víctima, puede dejar a un lado sus medidas de seguridad. Y son importantes también mencionar algunos, por ejemplo, la indefensión aprendida. Esto es un mecanismo psicológico que la víctima de alguna manera asocia con el mantenerse en sumisión. No responde ni pregunta, modifica su comportamiento para no tener otra agresión. Es decir, minimiza el riesgo de la situación que se dio porque viene precedida por la violencia manifiesta. Y este síndrome dentro de la víctima muchas veces enmascara estas heridas y no se le presta entonces la debida atención. Muchas veces allí es donde perdemos la secuencia de la atención terapéutica o la atención integral psicosocial, porque es difícil reconocer en qué lugar estamos. Entonces nosotros como espectadores muchas veces de las situaciones de violencia tenemos que saber en qué parte estamos del ciclo y en dónde estamos como actores secundarios. Es decir, si conozco de la violencia porque es un familiar, porque es una vecina, un vecino, porque es un alumno, porque es una amistad, porque es una persona desconocida. ¿Cuál es mi posición con respecto cuando yo veo o siento que alguien está siendo violentado? Muchas veces naturalizamos esto y decimos, entre parejas siempre pelean, siempre se dan estas situaciones y minimizamos el riesgo. O también ocurre que tenemos un dicho muy arraigado, no sé si lo conocen, es que entre marido y mujer nadie se debe meter. Y sin embargo, lamentablemente, cuando tenemos decesos de víctimas por situaciones de violencia doméstica, una de las preguntas que hacen las familias de las víctimas es: ¿nadie la ayudó? ¿Nadie la escuchó? ¿Nadie estaba ahí para ayudarle? Y ponernos también en nosotros en esos zapatos de ese familiar que pierde a una hija o hasta un hijo por una situación de violencia, y decir, ¿por qué no acudimos a ese llamado? Ya Dios dio la vida por nosotros no somos capaces de meter ni siquiera la mano en defensa de alguien. Es lamentable que muchas veces no somos conscientes de que sí tenemos una responsabilidad como seres humanos, como hijos de Dios, frente a la violencia. Y quizás también nos falta esa formación de cómo actuar dependiendo de dónde estoy. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hasta dónde es prudente? Yo respondo muchos chats de personas que saben que yo soy especialista en esto y me dicen, ¿qué debo hacer? ¿A dónde acudir? ¿Qué puedo yo hacer cuando reconozco que alguien está viviendo la violencia? Pues mi consejo, si están aquí, cerca de donde yo vivo, donde yo trabajo, es tráigamela a la oficina, tráigamela al consultorio o busque ayuda profesional más cercana de donde usted vive, si no tiene los medios. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo tocar esa situación y algunas personas hasta se ofenden si les dicen necesitas ayuda psicológica. La gente se ofende cuando le dicen eso.
Es como cuando le decimos a una persona que tiene sobrepeso, oye, pero tienes que ir al nutricionista, porque la persona que está padeciendo la situación es una persona que tal vez no lo quiere reconocer. Y cuando usted le dice es que necesitas un psicólogo, ¿qué le está diciendo? Que no está bien. Y la persona estaba tratando de enmascarar toda su situación para que usted no le dijera eso. O sea, se ofende y se aleja. Entonces perdemos el contacto. Y más que ayudar, herimos. Entonces creo que no es la forma. Muchas veces tenemos que mostrarle a la persona que le voy a escuchar sin juzgar, que voy a estar allí, pero que no soy la persona preparada para trabajar ese tema, que carezco de las herramientas para poderle brindar esa ayuda, pero sé dónde la puedo llevar a tomar esa ayuda, sé dónde la puedo referir a tomar esa ayuda, la puedo llevar incluso y acompañar. Y también va a pasar que precisamente por lo que le mencioné del ciclo, muchas personas desisten por el tema de la reconciliación. Entonces, tenemos que estar claros que no nos podemos rendir en esta lucha, porque es una vida valiosa y detrás de esa vida también muchas veces hay hijos que están aprendiendo de este modelo. Es muy importante esa forma de cerrar este punto, porque usted habla y menciona el tema de los hijos. Muy importante cómo tratar con ellos. Pero antes de que nos vayamos a esa siguiente pregunta que usted acaba, por cosas de Dios, de enlazar con el fin de su comentario, me llama mucho la atención porque efectivamente el hogar es el lugar donde uno debe desear volver. Y estos tiempos de encierros demostraron que para una gran cantidad de las personas el hogar representa cárcel. Y es terrible cómo muchas personas eran prácticamente desconocidos en su casa, porque no convivían, no vivían, solamente tenían un cierto roce en la noche o en la tarde cuando llegaban, uno para la televisión, el otro para el celular, y no se conocían. Estaban juntos, pero no podían estar juntos, lamentablemente. El detalle es que esto es lo que se llama familia. Y nosotros no podemos darle la designación de familia a algo como esto. La familia tiene que fortalecerse y entrar en su lugar. Lamentablemente que estos términos de necesitas un psicólogo porque estás mal, estás viendo lo que no es, son términos muy repetitivos y se utilizan como medio de desmoralizar a la otra persona. Y a lo mejor que quienes hayan visto la película esta La chica del tren, habrán visto una escena similar, como ella era desmoralizada por el hombre y ella no tenía nada que ver en todo el problema, pero a este hombre le había llenado tanto la cabeza que ella misma ya estaba creyendo que ella era el problema, cuando el problema estaba enfocado en otro lugar. El pastor Ricardo Mayorga está por allí con nosotros y tiene algún comentario que hacernos acerca de este tema, muy maravilloso, por cierto. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias, licenciada, por estar una vez más con nosotros en este programa que va con miras precisamente a bendecir de parte de Dios a muchas familias. Y hay una gran bendición aquí, y es que usted, estimado radioyente, está recibiendo, digamos, un conocimiento muy profesional de una persona que conoce de la materia y que normalmente nosotros tendríamos que pagar para ir a un consultorio de un profesional para recibir ese tratamiento. Pero en este caso, usted lo está recibiendo de gratis porque nuestra licenciada tiene todo el mejor propósito de que usted sea bendecido, porque ella cree en la importancia de la familia, así que esperamos que usted pueda aprovechar al máximo. Y cuánto nos alegramos porque en el programa de la semana pasada tuvimos reportes de personas que incluso iban a llamar a la licenciada para recibir ayuda porque estaban necesitando, la verdad. Así que, en efecto, aproveche esta oportunidad y que le sea de mucha bendición. Yo quiero
En este caso, referirme a una de las cosas que inicialmente la licenciada estaba exponiendo, y es sobre la necesidad de nosotros ver esta problemática de la no identificación de los roles de cada integrante en la familia. Esto es muy, muy importantísimo saber que usted como padre, usted como madre, usted tiene un rol muy determinante para el futuro de sus hijos. Porque una de las cosas que nosotros debemos tener presente, estimados padres de familia, es que nosotros debemos preparar a nuestros hijos para esa relación que tarde que temprano se va a dar, en donde el hijo se va a casar, la hija se va a casar, y ellos necesitan tener una familia, y cuánto anhelamos nosotros como padres que ellos puedan tener la mejor familia de su vida, que sean felices. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando ahorita la educación que nuestros hijos necesitan para ellos ser ese buen esposo, esa buena esposa, ese buen padre y esa buena madre, para que ellos puedan aprender a ser esos buenos amigos para sus hijos y amigos entre ellos mismos? ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿De qué manera nosotros estamos identificando ese rol que es tan determinante por el hecho de que no vamos a preparar nosotros a nuestros hijos para que sean la pareja perfecta en la que nunca haya un problema? No, los vamos y los debemos preparar para que ellos puedan ser una familia que tenga ese grado de madurez, ese grado de capacidad para en conjunto enfrentar los problemas y darles solución. Porque en efecto, al final del programa de la semana pasada, la licenciada habló sobre el peligro de la reconciliación o de la luna de miel, el peligro que se teje allí a lo interno de esto, y qué importante que hoy una vez más ella hace mención de esto. ¿Por qué? Porque en ese momento se dan tantas situaciones que si ahorita nosotros como padres no hacemos el trabajo que debemos hacer con nuestros hijos, cuando ellos lleguen a ese proceso de la reconciliación, van a ir con aquella actitud autoritaria y autojustificativa, en donde según ellos son inocentes, y le van a presentar a su pareja una supuesta inocencia y un supuesto propósito de cambio que nunca se va a dar, y se convierte esto en un ciclo vicioso. Entonces, estimados padres de familia, se hace muy necesario que nosotros podamos entender que ahorita debemos darle atención a nuestros hijos. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿A quién le estamos delegando la educación, la formación de nuestros hijos? ¿En manos de qué o de quién lo estamos haciendo? ¿Qué grado de responsabilidad yo le estoy dando como padre a la educación de mis hijos? Cuando llego del trabajo, apoyar a mi esposa, la esposa apoyar a su esposo, para que todos en conjunto podamos tener una buena educación para nuestros hijos. Así que muchas gracias, licenciada, por este primer punto que usted nos expone, en lo que pues yo, digamos, como padre de familia, frente a esto que usted está exponiendo, puedo expresarle lo que estoy aprendiendo y que a su vez sea de bendición para muchas familias. Muchas gracias. Así es, así es. Y es muy importante que como padres, ya que lamentablemente, por decirlo de alguna manera, voy a decirlo muy sencillo, el lavado de cerebro que los medios de comunicación y las redes sociales están haciendo en los hijos han llevado o han obligado a los padres a conseguir nuevas y mejores estrategias
para trabajar con los hijos y procurar darles la educación? Es que básicamente hoy un padre tiene que desenseñar a su hijo de todo lo que está intoxicado en las redes sociales, en YouTube y en la televisión, viendo Netflix, para poder inculcarle esos valores que pretende. Licenciada, ¿qué estrategias necesitan los padres para trabajar con los hijos en ese sentido? Bueno, yo empezaría diciendo que reconozcamos nuestras limitantes y carencias en cuanto a la tecnología, porque nosotros mismos somos el primer modelo de nuestros hijos como familia, somos los padres. Y yo he visto en lugares públicos, tanto a padres como a hijos, en un restaurante, en una situación con el celular. Realmente nosotros como adultos también caemos en esta situación. O sea, juzgamos mucho a los jóvenes de que ellos están aislados, de que se encierran, pero he visto también desde la práctica privada que muchas veces llevamos a nuestros hijos a atención psicológica porque desmejoren las notas o tienen malas actitudes o sentimos que tiene depresión, pero no nos hacemos ese autoexamen de reconocer que el problema viene también de la raíz del modelo que le estoy dando. Pensamos que la seguridad de nuestros hijos va con la alimentación y la casa y el vestido, o el proporcionarle una buena educación. Pues eso no es suficiente. Nosotros hemos quedado desfasados tanto en el sistema educativo como familiar con respecto a las redes sociales, con respecto a los juegos que ellos realizan, con respecto a las películas o series que ven. Yo me tomo la tarea de ver cada serie y de escuchar cada música que mis pacientes escuchan para poder tener también un lazo, un puente por donde yo pueda pasar y llegar a ese corazón. Porque muchas veces ellos sienten mucha soledad. De nada les sirve a un joven tener un celular último modelo, tener alimentos en casa, tener seguridad habitacional, si no tiene un padre amoroso, si no tiene una madre que lo abrace, que no lo juzgue, que no hagamos esa pregunta, ¿y cómo te fue hoy? Cuando venían del colegio. Es más, pensamos que porque está en la habitación y está tranquilo, no pasa nada. Prefiero que esté allá en la casa jugando Free Fire o jugando Minecraft, no sé cuáles otros juegos más, no quiero mencionarlos, que estar en la calle, porque en la calle es el peligro. No, padres, el peligro está ahí dentro de esa habitación. El peligro está a un clic de distancia, en una página que su hijo se meta o en una red social donde él se meta, y muchas veces son atrapados. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay depredadores. Y no solamente estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de prácticas que son nocivas para todo ser humano. Y caen en esa situación por la soledad. Chatean con personas desconocidas, establecen relaciones afectivas, amorosas, hasta un poquito más allá subidas de tono con personas que jamás han visto, con personas que incluso no saben quién está al otro lado de la pantalla. Sumamente peligroso. La falta de supervisión. Esa puerta que tiene su hijo en la casa es su lugar y dicen es que es privado, es que él tiene que tener su espacio. Sí, es cierto, hay que respetar ciertos espacios de los hijos, pero si usted no le ha mostrado a su hijo que usted también tiene esa puerta abierta para él, ¿cómo ese hijo va a ir donde usted a contarle algo que le está sucediendo? Nosotros hemos perdido esa empatía, no nos podemos comparar a nuestros hijos porque muchas veces viene la comparación. Yo a tu edad tal cosa. Yo cuando tenía 16 años ya yo trabajaba. No estamos en la misma época. Yo les puedo decir sin decirle mi edad, que en mi tiempo no había ni celulares, no había internet. Mi mamá no tenía que estar pensando en qué yo me iba a meter si estaba metida en el cuarto todo el día. A lo mejor pensaba se estará leyendo, pero no está pensando con quién está chateando, con quién está hablando. Vemos la calle como el tema peligroso, como el tema donde van a estar expuestos las drogas. No es así. Está desde la casa haciéndolo. Está allí al frente de su nariz haciéndolo. ¿Y por qué? Porque muchas veces no tiene ese amor y esa confianza, porque no se siente amado, porque no se siente protegido en la parte emocional, en la parte espiritual. Hay muchos jóvenes, yo le decía al pastor en una conversación que tuvimos previa,
Yo tengo una gran población de jóvenes atrapados en situaciones que ni ellos mismos saben cómo explicarlas. Que yo quisiera decir, aquí deberían estar son los padres. Y los padres piensan, yo estoy pagando la consulta, yo le estoy dando todo lo que necesita, yo le pago lo que le haga falta. ¿Qué hace falta a usted? Le hace falta que usted sienta lo que ese joven está sintiendo. Si usted no lo vivió como padre, déle usted eso a su hijo. Ese abrazo, esa escucha activa, ese deseo de compartir actividades con sus hijos, donde nosotros tenemos que tener ese tiempo para ellos y realmente escucharlos. Hasta para decirle una situación y usted agarra el teléfono para contestar un mensaje, usted pierde conexión con sus hijos. Y usted después no va a tener la autoridad para decirle a su hijo, suelta el teléfono, porque usted como adulto no lo hace. Nosotros hemos perdido el horizonte como padres, y también pensamos, ¿no? Pero es que eso es ahora, son los jóvenes. No, padres, ustedes tienen que ponerse en la actualidad de la tecnología. Investiguen las redes sociales que ven sus hijos, pónganse a ver las series que ellos ven, escuchen la música que ellos escuchan y se van a dar cuenta que están en un mundo muy peligroso. Y por desconocimiento perecemos como familia, porque no tenemos cómo entonces defender la familia si no sabemos ni de qué estamos hablando. Juegos que parecen inocentes. Yo bajé una aplicación, les voy a contar esto como madre, que soy. Bajo una aplicación, le jugábamos en familia, hasta que yo sentí en un punto y parecía algo normal, algo inofensivo. Y yo la pongo de ejemplo. Yo decía, no lo voy a decir aquí porque este programa después me demandan, ¿no? Yo decía algo que parecía natural. ¿Y saben cuál era? ¿Quién ganaba el juego? El que más sabía mentir, el que más sabía enmascarar su personaje. Su personaje se trataba de matar a los otros personajes dentro de una nave. Pero él tenía que ser capaz de engañar a todos los que estaban allí. ¿Qué estamos naturalizando con eso? Se ve inofensivo, ¿verdad? Pero si yo le digo a usted, le invito a jugar un juego donde el asesino es el que gana al final si le puede engañar a todos. ¿Jugaría usted conmigo ese juego? Se escucha feo. Nadie le gusta eso, ¿verdad? Nos horrorizamos. Pues ese juego es tan famoso, se hizo tan viral, se hizo tan práctico, adultos y jóvenes lo practican y no parecía que estaba sucediendo nada con eso. Y yo misma decía, ¿cuánto tiempo pasa un joven en esto? Y a través de estos mismos juegos ya hay chat abiertos, que yo ni sabía tampoco. Y hay cosas que yo me entero por los mismos jóvenes que ellos me dicen y yo me pongo a investigar. Nosotros tenemos que hacer ese buen trato en familia, en positivo, sin juzgarlos. Donde usted juzga y haga la práctica, si a usted le gustaría que alguien le juzgara a usted, desde que usted juzga, desde que hay un prejuicio, inmediatamente hay una desconexión. Tenemos que escuchar con el corazón, no con los oídos. Entre líneas dicen muchas cosas. E insistir, aquí estoy. No preguntar, muchas veces preguntas vanas porque ellos lo sienten. Me está preguntando por preguntar, me dice. Es que yo no le intereso a mis padres. ¿Usted cree que le interesa? Yo le digo, estás aquí en mi consultorio. Yo creo que yo no les importo. O soy un estorbo. Por eso es que pienso que mejor debo estar muerto. Creo que no le voy a hacer falta a nadie. Cosas como estas tan terribles que yo tengo que escuchar de jóvenes de 14, 15, 16 años, 17 años, 13 años. ¿Ustedes saben lo que es eso? Yo llego a mi casa a abrazar a mis hijos, a pedirles perdón porque me he equivocado, porque por mi trabajo, por mis ocupaciones, he perdido esa atención. Dejar el teléfono a un lado, dejar la televisión a un lado, pasar tiempo de calidad en familia, una comida, invitarlos a hacer algo con uno, no una tarea impuesta. Incluirnos nosotros en sus actividades, salir con ellos, darles ese espacio. Recordemos cuando eran niños, cómo les gustaba estar con nosotros. A medida que van creciendo, ya no nos ven igual, ni nosotros a ellos. Cada ser humano en su familia es importante. No todos los hijos lo vamos a tratar de la misma manera porque no los podemos tratar de la misma manera. Su madurez emocional depende del lugar en el que usted llegó a su familia. Es decir, si usted es el hijo primerizo, a usted nunca lo van a tratar como el hijo más pequeño. Y no es porque haya preferencia, sino porque la madurez de los padres también cambia. Y las características de cada hijo es diferente. Cada uno va a tener sus necesidades diferentes. Establecer estrategias desde la familia unidos. Hacer cosas que solamente hace su familia, que solamente hace la familia Mayorga. Escoger una actividad y decir, nosotros todos los lunes vamos a hacer
pizza, o vamos a hacer pasta, o vamos a comer helado de diferentes sabores. Y el que escoge una trivia, escoge el helado que se van a comer los demás. Una cosa así, una cosa que cuando usted vaya a una terapia familiar, una dinámica familiar, un retiro familiar, diga, oiga, ¿qué hace la familia Vázquez Rovira? ¿Qué hace y qué les hace diferente de otras familias? Eso les da identidad como familia y los va uniendo. Son las actividades que tenemos que tener como estrategia. La capacidad de escucha, nada de juicios. Tratar también de aceptar las diferencias, el respeto. No importa si su hijo, usted siente que no lo respete. El respeto se enseña. Y muchas veces nosotros perdemos autoridad en nuestra casa porque no sabemos respetar también a nuestros hijos. Entonces es importante que eso vaya en doble vía. Ellos son nuestro modelo. Pueden haber muchas estrategias que nosotros querramos decir, pero aquellas que no practicamos no las van a aprender. Y las vamos a aprender y se quedan con nosotros cuando las hacemos. Eso es aprendizaje significativo. Yo creo, licenciada, que es muy importante que también podamos destacar, porque me he quedado tirando línea. Uno de los primeros puntos que usted decía como estrategia es modelar a esos hijos. No decirle, suelta el celular, que estás adicto, y mientras estás acá con el teléfono en la mano tirándole al chat. Y algo muy importante, como el testimonio habla más que las palabras. Podemos decir un rosario entero, como dice un amigo, y que nuestros actos digan otra cosa, ellos van a captar probablemente un 30% de todo lo que va, y el otro 70% lo van a hacer en base a lo que nosotros hacemos. Yo pienso, licenciada, me imagino yo, que a lo mejor que un padre o una familia que va a empezar de cero y toma su consejo de hacer una actividad que solamente mi familia la hace y nos damos golpe de pecho porque somos los únicos en el mundo que hacemos esto, pero ya tiene una secuela en su familia de hijos que están pasando por ese proceso o ese tiempo de soledad, pienso yo que no puede pretender que decir, bueno, vamos a hacer pizza hoy, ¿no? Y no puede pretender que todos van a estar así con una sonrisa de oreja a oreja, pero se tiene que empezar por algo, ¿no? No soltar no soltar la carga porque vi que no les gustó. Hay que ser insistente hasta que llegue el momento en que eso sea lo que nos identifique, porque sacar o salir de ese, vamos a decirlo así, de ese fango, va a costar mucho cuando ya hay costumbres que han moldeado en gran medida a esa familia, que ya la actitud correcta es cada uno en su cuarto, con su dispositivo, y olvídense, aquí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos vemos si es que eso se da, y luego cuesta mucho salir de allí. Estamos llegando ya hacia la parte final del programa, muy nutrido, por cierto, licenciada, sus comentarios son muy atinados y de verdad que nos sentimos bendecidos de tenerle con nosotros, pero creo que hay una cierta interrogante por allí de parte de mi papá, que tiene alguna pregunta, si no me equivoco, porque el tema verdaderamente es bien nutrido. Muchas gracias. Más bien, no tanto pregunta, sino que en base a todo lo que nuestra estimada licenciada nos está aportando, yo quisiera dirigirme muy especialmente a todos ustedes como padres de familia. Nosotros somos esa generación que ya está pasando y nosotros tenemos la vivencia positiva o negativa de lo que fue nuestro matrimonio, de lo que ha sido, de las cosas que nos han pasado. Hemos tenido situaciones difíciles, ha habido algunos matrimonios que han fracasado, no lograron llegar a la meta, pero nosotros lo que tenemos que saber y pensar, estimados padres de familia, es que debemos procurar que nuestros hijos, que nuestros nietos no tropiecen con la misma piedra que nosotros tropezamos. Si de alguna manera nosotros no hicimos las cosas bien en nuestra relación de pareja, producto que desde niños no se nos dio la formación adecuada, tenemos que saber, estimados padres de familia,
que hoy la situación es mucho más peligrosa, porque como decía nuestra estimada licenciada, que hoy está usted como padre evitando que su hijo salga a la calle con malas compañías, pero tiene el enemigo que lo está destruyendo allí mismo dentro de la habitación de él. Entonces, hoy la situación para la formación correcta de nuestros hijos es mucho más peligrosa, mucho más riesgosa. ¿Por qué motivo? Porque a través de las redes sociales, toda la contaminación que hay allí inmersa en esto va afectando a nuestros hijos. Entonces significa que nosotros tenemos que evitar que nuestros hijos les pase lo mismo que a nosotros, que lo que a nuestros nietos no les suceda lo que nos pasó a nosotros. Entonces tenemos que hacer un grandísimo esfuerzo por el que nosotros podamos cosechar en nuestros hijos, podríamos decir, la corrección de lo que nosotros no pudimos hacer. Pero necesitamos tener presente cuál debe ser nuestro rol, el grado de atención que debemos tener, porque una de las cosas que estuvimos viendo en el programa de la semana pasada también es aquella problemática cuando el padre o la madre tratan muy bien a los de afuera. Con los particulares, con los ajenos de la casa, los tratan muy bien. Pero una vez que viran su cara, la ponen en dirección hacia la casa, amarran la cara de una vez. De inmediato se arman y entonces se ponen herméticos e inaccesibles. Entonces, ¿cree usted, estimado padre, estimada madre, que de esta manera nosotros vamos a lograr tener matrimonios estables en nuestros hijos cuando le damos una atención especial a los de afuera, pero a nuestra casa los tratamos de manera muy mal? Igual también usted como hijo, cuando usted le da mejor atención a los de afuera, pero a los de su casa usted le cierra el paso, no quiere comunicación con ellos, ¿qué está produciendo allí? Usted mismo se está confinando a que mañana usted no va a tener el mejor futuro. O sea, que aquí entre todos como familia debemos tener muy en cuenta, debemos identificar ese rol que debemos practicar. ¿Por qué motivo? Porque no únicamente, estimadas familias, no únicamente tenemos la problemática de la tecnología, cómo está afectando, porque si vemos muchas cosas en la tecnología, a través de todos estos canales de televisión y canales en internet, vemos como también esas cómicas en donde hay la brujería, la práctica de la hechicería y de cómo le dan el elixir del amor, según, ¿no?, a aquella persona que quieren tenerla con ellos para que los ame de todas maneras. Entonces, todo esto es una clase de adiestramiento malsano que están recibiendo nuestros niños. Estimados padres de familia, cuando nosotros le estamos dando el tiempo de la educación que debemos dárselo nosotros a nuestros hijos y se lo estamos dando a otros mecanismos, ¿qué clase de matrimonios vamos a tener nosotros en el futuro? ¿Hacia dónde van enrumbados nuestros hijos? Por ello es nuestro gran propósito, estimada familia, crear esa conciencia a través de estos programas. ¿Por qué? Porque aparte de la tecnología, esto también están los diferentes movimientos de leyes que vienen con la finalidad
de desestabilizar y de confundir a la familia, de hacerle ver, óigase bien, a nuestros hijos que si el varón de repente ya se siente mujer y pues quiere dejar a su esposa con sus hijos y juntarse con otro hombre, si eso lo quiere hacer, pues eso se respeta y eso hay que legalizarlo. Si la mujer, después que ha tenido su familia, entonces ha tenido su esposo, sus hijos, pero después de todo este tiempo, ella ahora se cree hombre y entonces quiere casarse con una mujer, pues también eso hay que legalizarlo. Entonces, todas estas situaciones, todas estas problemáticas tienen un génesis. ¿Y cuál es ese génesis? La falta de educación que nosotros como padres debimos darle a nuestros hijos. ¿Por qué? Añado para cerrar. Los que hoy son gobernantes y están tirando con toda para que se impongan las leyes antifamilia y antivida, todos ellos que hoy son adultos, un día fueron niños. Un día fueron niños que estuvieron bajo una educación. Pero ¿qué clase de educación sería? ¿Qué clase de formación? ¿No será que esos niños vienen de una educación donde tuvieron padres que solamente se preocupaban por su trabajo, por sus quehaceres personales y por sus gustos en vez de darle tiempo a ellos? O sea, aquí hay una serie de situaciones que debemos tomar en cuenta. Si nosotros queremos tener gobernantes bien estables y con una moral correcta, pues tenemos que empezar a hacer el trabajo desde ya en nuestros niños. Si queremos tener buenos esposos, buenas esposas, buenos padres y buenos hijos a futuro, pues hoy tenemos que hacer el trabajo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y licenciada, vamos a seguir con otro programa más porque aquí hay otra parte, otra etapa de la familia que tenemos por tratar para la próxima semana. Que el Rey les bendiga. Definitivamente que el trabajo de la familia es bien arduo. Sin embargo, si Dios nos concedió este trabajo, licenciada, pues debemos desempeñarlo lo mejor posible y qué bueno que tenemos la Biblia, la palabra del Señor como nuestra ayuda, nuestro respaldo. Lamentablemente el tiempo no nos espera avanzado. Quisiera darle unas palabras finales para que usted pueda despedirse de esta audiencia en esta ocasión de este programa. Muchas gracias. Quiero dejar un mensaje final. Todos tenemos un tesoro. Ese tesoro es nuestra familia. Ya sea una familia que hemos construido o a nuestros padres, nuestros hermanos. Dejemos huellas de amor. Nosotros somos finitos, no somos infinitos. Infinito es el Señor, pero nosotros somos finitos y tenemos que sembrar buenas semillas, semillas de amor. Cuando nosotros sembramos semillas de amor, vamos a saber que tendremos buenos frutos. Hacer énfasis en sembrar esa palabra diaria, así esos oídos estén cerrados, no cesen de orar por sus hijos, velar por la familia y defenderla. Les bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias por haberme permitido estar nuevamente aquí con ustedes. Amén. Muchas gracias, licenciada, por sus palabras y por ese maravilloso pensamiento que deseamos, Dios mediante, que todas las personas puedan atesorar en sus corazones y que puedan ver su familia como ese gran tesoro. ¿Dónde estamos como familia en la prevención de la violencia doméstica? Este fue el título del programa de hoy. Yo quiero dejarle como siempre con un pensamiento, y es que la palabra del Señor en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice de la siguiente manera: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es, escuche, peor que un incrédulo. Es tiempo de trabajar para fortalecer esa familia, de mirar hacia adentro y darnos cuenta
que más de lo que vemos al frente, tenemos una familia que está con nosotros todos los días y que esa familia tenemos que fortalecer y la responsabilidad de presentarla como Dios quiere que esté. Este ha sido su programa, La Causa, la Familia Chiriquí. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga. Que el Rey les bendiga.